Dios nos bendiga, hermanos. Todos bienvenidos esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? Amén. Yo puedo dar un gloria a Dios. Yo desde que me levanto estoy dando gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños. Ya ven que me acuerdo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar ya nuestra clase de escuela dominical. Oramos primero. Estamos viendo el Evangelio en la carta a los Gálatas. Tenemos una clase muy especial, muy buena. Todas son buenas, pero esta nos abre los ojos del entendimiento para que podamos entender que el Evangelio no es complicado. El Evangelio es sencillo y se benefician de él los que tienen fe en las promesas de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte gracias por esta oportunidad. Es una oportunidad, Señor, que nos das y nosotros queremos aprovecharla. Venimos para acercarnos a ti y tu palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces nosotros nos queremos acercar a ti, Señor, para que tú te acerques a nosotros y ser beneficiados por esa cercanía tuya, Señor. Por la fe creemos positivamente que tú moras en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, que del día que aceptamos a Jesucristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Tú nos diste, nos sellaste con las arras del Espíritu y desde entonces somos propiedad tuya porque nos hiciste tu familia. Somos tus hijos, somos tus siervos, nos adoptaste como hijos tuyos, Señor. Gracias por esa bendición tan grande. Y en esta mañana te bendecimos, Señor. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de mis hermanos presentes tendrán aflicciones hoy, este día? Pero llénalos de confianza, Señor. Recuerdo un pasaje de tu palabra, Señor, que está en los Salmos. Venga tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré como respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Que esa esperanza, que esa confianza, Señor, de tu palabra nos dé la fuerza esta mañana para poder seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, a sus familias, también a las personas que nos van a oír por la radio, por las grabaciones. Los bendecimos esta mañana desde Huachapán y también bendecimos a las personas que nos van a ver por el Facebook, cerca o lejos. Que tú los bendigas a cada uno en particular. Queremos orar por nuestro país, El Salvador. Este país tiene un remanente tuyo, Señor. Tú has comprado con tu sangre una porción muy grande de que somos cristianos y que vivimos en El Salvador. Que tú tengas afecto a la obra de tus manos y a la sangre derramada de tu Santo Hijo Jesús sobre nuestras vidas. Señor, que tu bendición sea para nuestro país siempre y que tú gobiernes los asuntos para bien de cada habitante en El Salvador. En esta mañana, amado Espíritu Santo, te suplico que al predicar tu palabra seas tú el predicador y hagas a tu siervo, tu ayudante, para bendecir, Señor, a este pueblo y los que nos van a escuchar, cerca o lejos, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, todos bienvenidos. Un saludo para toda la mañana, el Día de la Mamá, ¿verdad? Pero yo quiero saludarlos esta mañana. En Estados Unidos hoy se celebra el Día de las Mamás. En Estados Unidos el Día de la Mamá es el segundo domingo de mayo. Así que un saludo para todas las mamás de Estados Unidos que nos van a ver por el Facebook, y un saludo para todos ustedes aquí presentes, para las personas que nos van a oír por la radio y por las grabaciones. Después de saludarlos, vamos a entrar ya directo a lo que es la clase de escuela dominical esta mañana.
viendo el Evangelio en la carta a los Gálatas. El tema que vamos a leer es bien fácil de recordarlo: vivir por fe. Solo tiene 3 palabras. Y vamos a estudiar el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versos desde el 1 al verso 22. Vamos a estudiar como base bíblica para la lección de esta mañana. Vivir por fe. ¿Quieres repetir conmigo el título de la lección? A ver si se acuerdan ya. Vivir por fe. 3 palabras. Vivir por fe. La verdad central dice: los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Los cristianos son llamados a vivir por fe en Jesucristo. Esa es la verdad central. El texto de oro está, o el texto clave, Gálatas 3:11. Si quieren lo buscan, se los voy a leer yo primero. Dice Gálatas 3:11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bonito texto, ¿verdad? ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quieren leerlo ustedes con voz fuerte, por favor? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Los Gálatas, hermanos, habían recibido el Evangelio. Había sido presentado claramente por el apóstol Pablo ante los ojos espirituales de los hermanos de Galacia. Pero llegaron unos extranjeros judíos, falsos maestros, que le llegaron a decir que para ser salvos tenían que guardar también la ley de Moisés. Eso fue lo que los judaizantes llegaron a hacer a las iglesias de Galacia, y lo que siguen haciendo también los que creen que la salvación es por obra y no por gracia. La salvación es por gracia y no por obras. Entonces, eso fue lo que había pasado ahí. Para demostrar que la justificación viene a través de la fe y no a través del inútil esfuerzo por guardar la ley, Pablo refirió a los nuevos creyentes la historia de Abraham, el patriarca. El patriarca Abraham recibió la promesa varios siglos antes de que la ley fuera dada al pueblo de Israel. Acuérdese, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, el pueblo de Israel no existía, pues, porque el pueblo de Israel empezó a existir por el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Haré de ti una nación grande. Y otra parte de la promesa es: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Simiente es semilla, pero viéndola desde el punto de vista humano, podía ser de tu descendencia. Saldrá uno que va a bendecir a todas las naciones de la tierra, que seríamos los gentiles. Y precisamente los gálatas son gentiles. Entonces vemos que Dios lo consideró justo por su fe. O sea que Dios consideró a Abraham justo por su fe, porque le creyó a Dios. Dios le dio su fe, y él creyó a Dios, y Dios lo constituyó hasta su amigo.
Imagínense qué tremendo lo que es la fe, hasta dónde puede llegar un creyente con fe. Los creyentes de hoy nunca deben caer en la trampa de confiar ni siquiera parcialmente en su propio esfuerzo para su salvación. El creyente no, pero ni por un momento, ni por un instante, tiene que confiar en las cosas que él hace para salvación. Cuando una persona acepta a Cristo, esa persona es salva. Tan sencillo, ¿eh? Cuando una persona acepta a Cristo, es salva. ¿Qué es lo que empieza después del nacimiento? El crecimiento. Porque cuando una persona acepta a Cristo, nace de nuevo, ¿verdad? Es necesario nacer otra vez, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Así que cuando una persona acepta a Cristo, nace de nuevo. Dios lo hace una nueva criatura. Y desde ese momento, él empieza a crecer, o ella empieza a crecer espiritualmente. No físicamente, porque si uno como yo, de 38 años ya, que iba a crecer ya. Pero espiritualmente sí uno va creciendo. Por eso el creyente nunca tiene que estar satisfecho con el nivel espiritual que tiene, sino quiere más y más y más. Entonces, veamos allí, fíjense que los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento centenares de veces. Según algunos estudiosos de la Biblia, creen que el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento más de 2000 veces. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, la cita 12 veces. Cita el Antiguo Testamento 12 veces. Y el ejemplo quizás más sencillo es en el texto que nos aprendimos de memoria, Gálatas 3:11. ¿Cómo dice Gálatas 3:11? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, el apóstol cuando dice el justo por la fe vivirá, está citando una parte del Antiguo Testamento que está en Habacuc 2:4. ¿Y cómo dice Habacuc 2:4? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y es tan importante este texto de que el justo por la fe vivirá, que se menciona en otras dos partes del Nuevo Testamento, en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38. Todo eso se lo doy como información. Para desarrollar nuestra primera parte, recibir el Espíritu por la fe, quisiera que leyéramos Gálatas 3 del 1 al 5. Léanlo conmigo, por favor. Vamos a ir rápido. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lean el 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Leen el 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es la primera parte de nuestro bosquejo, recibir el Espíritu por la fe. Y la recomendación que se da en estos 5 versículos es sencilla: no sean insensatos. Sencillo, un poco duro. No sean insensatos. Toda aquella persona que no confía en lo que la Biblia dice, sino que quiere añadirle cosas para tener
más aprobación ante Dios solo tiene esa expresión: no sean insensatos. Lo que la Biblia dice, y quizás podría hacerles una pregunta esta mañana. Si usted quisiera hacer un negocio, ¿qué es lo que le pediría o lo que esperaría usted con la persona que va a hacer un contrato? ¿Qué es lo que usted quisiera de la persona con quien va a hacer un contrato? Que fuera una persona en quien usted pudiera tener confianza. ¿Verdad que así es? ¿Sí? ¿O haría un negocio usted con alguien que tiene mala fama? ¿O que no cumple su palabra? Yo no haría negocio con él. Ahora, les tengo una buena noticia. Dios cumple su palabra. Él lo que promete lo cumple. Y he leído en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la Biblia a mí me da la seguridad de lo que ella afirma es cierto. Entonces Pablo por eso se refiere a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire qué figura más bonita usa aquí el apóstol Pablo en el verso 1. Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Pablo les pudo presentar a los Gálatas ante los ojos de ellos a Jesucristo? ¿Lo vieron ellos con sus propios ojos? No. Entonces, ¿a qué ojos se está refiriendo Pablo en el verso 1? A los ojos espirituales. Pablo les presentó a Jesucristo a los Gálatas de tal manera que ellos espiritualmente pudieron ver a Cristo crucificado. Ojalá esta mañana usted pueda tener esa percepción, que del Cristo que nosotros le estamos hablando y que estamos predicando es un Cristo que murió en la cruz del Calvario, crucificado para salvarnos. Y una de las palabras que él dijo crucificado es: consumado es. Ya todo está terminado. Ya no se podía añadir más ni quitar. Estaba todo completo. Por eso él les dice y les hace una pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dice que hay gente que no entienden que cuando la persona acepta a Cristo, desde ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Posteriormente va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Pero inicialmente, y la Biblia lo menciona, que dice que lo primero que Dios le da al convertido son las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras del Espíritu? Es un sello, una garantía. Es como lo primero que da Dios para demostrar. Cuando el esposo se casa con la esposa, hay unas moneditas que llaman las arras, ¿verdad? Ese es un símbolo de lo que ella va a recibir en el futuro de aquel esposo con quien se está casando. Entonces Dios, a su amada, que es la iglesia, y que la formamos todos los que aceptamos a Cristo, el primer regalo que nos da son las arras del Espíritu. ¿Entiende? Entonces Pablo les dice: vaya, quiero que me respondan, ¿el Espíritu lo recibieron por la fe o por las obras de la ley? ¿Qué le hubiera contestado usted a Pablo?
han sido bautizados. Bueno, yo esperaría que ustedes creen de todo corazón que el Espíritu Santo está morando en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo mora en el creyente, por eso uno tiene que vivir con mucho respeto su vida y con mucha santidad, porque el Espíritu Santo ahí está en uno, pues. Uno debe tener mucho cuidado en todo, porque la esencia de Dios, que el Espíritu Santo está morando en uno. ¿Lo creen? Yo esperaría que lo crean. Hoy viene la pregunta: ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por la fe? Por la fe. Y eso es lo que, si los Gálatas, es más, mire, le voy a leer. Esto es lo que el verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que cuando una persona quiere añadirle al Evangelio otras cargas, con mucho respeto les voy a decir algo esta mañana. Muchos de nosotros venimos del catolicismo. Muchos de nosotros, algunos, gracias a Dios, no. Pero muchos de nosotros venimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero de ahí nos sacó el Señor. Cuando uno va a misa, ¿qué es la misa? ¿Saben? Ya se lo olvidó. Si ya se lo olvidó, no le hace. Pero a la misa se le conoce como la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Según la dogma católica. La Eucaristía es un sacrificio, según ellos. Y según ellos, cada vez que el sacerdote oficia la misa, cuando él parte la hostia, está partiendo el cuerpo de Cristo. Y en ese momento, esa hostia, dicen ellos, se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo. Eso no es así. Porque Cristo está vivo. Él no está muerto. Y usted me dirá, hermano, ¿y nosotros en la Santa Cena? En la Santa Cena nosotros estamos tomando un simbolismo, que el cuerpo representa, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y eso él lo dijo, pues. El que estableció la Santa Cena fue el Señor. Coman este pan, dijo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Verdad? Y la copa representa la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada. Y eso no es una dogma de fe que los evangélicos han creído. No, eso es la verdad que la Escritura enseña. Porque esas son palabras del Señor Jesús. Coman este pan que representa mi cuerpo que por ustedes es partido. Beban esta copa. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Entienden esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona va a la misa, está haciendo un sacrificio, dicen. ¿Y eso sería obra o no? Se le está añadiendo algo que la Biblia no lo dice. Con mucho respeto, invito a las personas que investiguen más en la Biblia y que busquen al verdadero Salvador que se llama Jesucristo y es nuestro único y suficiente Salvador. Y que la Biblia señala y enseña que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es claro. Entonces Pablo le trae a la memoria todo esto. Y mire qué interesante en el verso 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y oiga esto el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros. Oiga, o sea, el Espíritu Santo va a hacer maravillas entre su pueblo. ¿Y cuál es la maravilla más grande, hermano, que el Espíritu Santo ha hecho en su vida? ¿Ah? Primero, la salvación, ¿verdad? Segundo, la transformación. Honestamente, hermano, ¿es usted igual a antes que hubiera aceptado a Cristo o usted ha cambiado? ¿Ha cambiado usted? Claro, esas son de las maravillas. Otras maravillas que el Espíritu Santo hace, y es muy importante, es lo que nosotros conocemos y lo vamos a ver aquí en Gálatas, el fruto del Espíritu. Y ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Conocen algún fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, fe, mansedumbre. Ese es fruto del Espíritu. Y no son maravillas esas que el Espíritu hace en uno. Entonces, dice el apóstol, me extraña que ustedes no hayan logrado entender estas cosas. Y hace maravilla, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Ah? ¿Cómo viene la fe a mi vida? Viene por el oír. ¿Qué? La palabra. Entonces, cuando yo oigo, fíjate la importancia, hermano, de leer la Biblia. Porque toda persona que lee la Biblia oye 2 veces. Cuando trae, digamos, por eso es bien importante que si usted puede, cuando lea la Biblia, léala en voz alta. No solo así en el pensamiento, pero si puede hacerlo, léala en voz alta y va a ver los beneficios que va a obtener, porque usted está oyendo la palabra 2 veces en el mismo instante, cuando su pensamiento recibe la idea de lo escrito y cuando usted lo expresa con palabras. ¿Entienden eso esta mañana? Es muy importante. Veamos un poquito más adelante. Veamos, hermanos, los versos 6 al 9. Dice el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Leen el 7? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Leen el 9? De modo que los que son bendecidos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, bendecidos por Abraham. Recordemos otra vez que es lo que Dios le dijo a Abraham, que él le dijo la primera vez que habló con él: vete de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer de ti una nación grande. Voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldigan. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Ah? ¿Qué dijo Abraham? No le dijo: bueno, Dios, está bien, pero ¿por qué no me dejas que lo consulte con mi esposa? O dame unos 8 días para pensarlo y después me volvés a preguntar. ¿Eso fue lo que Abraham hizo? No. Él creyó inmediatamente. Eso fue una de las características de Abraham, que le creyó inmediatamente. No fue a decirle a Sara, fíjate, no, nada. Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué fue? Desde ese mismo momento, Abraham empezó a preparar sus cosas porque se iba
de donde vivía a la tierra que Dios le iba a decir que ni sabía por dónde estaba. Pero él inmediatamente creyó y empezó a actuar, porque el que cree actúa. ¿Me oyen? El que cree actúa. Si usted va a salir y cree que va a llover, ¿qué es lo que había de hacer si va a salir? ¿Ah? Llevar un paraguas, porque está actuando, porque cree. Si el noticiero le dijo mañana llueve, y usted puede ver todo claro, pero como cree que va a llover, lleva su paraguas. Pero con Dios, hermano, no es que tal vez llueve y que tal vez no llueve. Si Él dice que va a suceder algo, va a suceder. Porque Él sí sabe todo, pues. Entonces, a Abraham le dio esa promesa en Gálatas. Si quiere leemos Génesis 15. Génesis capítulo 15, verso 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Les hago una pregunta? ¿Tenía hijo Abraham en ese momento? ¿Era un muchacho Abraham en ese momento? Tenía ya 75 años Abraham. ¿Tenía posibilidad Abraham de ser papá? No. ¿Por qué no? Porque su esposa era estéril. Todo estaba en contra de Abraham. Pero mire qué pasó. El verso 6 de Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Que tuviera 75 años, que su esposa era estéril. Todo eso a Abraham no le importó. Sencillamente creyó a Dios. Y ese acto fue un acto de fe de Abraham delante de Dios. Eso le fue contado por justicia. En ese momento, por esa fe, Abraham fue declarado justo. Cuando una persona acepta a Cristo, esa fe que tuvo Abraham se le aplica al creyente. Por eso la Biblia dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? O sea que cuando una persona acepta a Cristo, ese acto de fe, porque es un acto de fe, le he contado por justicia. Es muy importante. Todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en hijos de Abraham. Dice la Biblia, ¿qué es lo que pasa cuando una persona acepta a Cristo? ¿Saben? Se resume fácilmente en San Juan 1:12, se lo leo. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 del capítulo 1 de San Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ese acto del nuevo nacimiento sucede porque yo creo que Dios lo puede hacer. Es el primer acto de fe que el creyente tiene. Así que a través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su Hijo unigénito Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas en todas las naciones. Cada uno sería justificado y se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o ella creyera al Señor, al igual que lo hizo su padre espiritual Abraham. Así que si usted quiere imitar a alguien con respecto a la fe, imite a Abraham. ¿Qué haría si Dios le pidiera un hijo a usted para que lo sacrifique en holocausto? ¿Lo haría?
Quizás no. Pero Abraham sí estuvo decidido a hacerlo. Dios se lo impidió, porque lo que se estaba probando realmente allí no era en sí, lo que estaba probando era la fe de Abraham. Y cuando él actuó, Dios lo detuvo que sacrificara a su hijo. Porque si Dios no lo detiene, Abraham hubiera sacrificado a Isaac, su hijo. ¿Y cuál era lo que venía a la mente de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara en holocausto a su hijo? ¿Qué era lo que venía? Y la promesa que me hizo Dios. Hoy ya tengo al hijo y hoy me dice que lo sacrifique y todavía no tiene hijos. ¿No cree que venía eso a la mente de Abraham? Y habrá dicho, bueno, yo no sé, yo se lo voy a obedecer y que Dios haga el resto. Al fin, Dios puede sacar descendencias de las piedras si Él quiere. ¿Entienden esto? Entonces, leamos un poquito más adelante. Rechazar la confianza en la ley. La ley no justifica. Leamos los versos 10 al 12 de Gálatas 3. Dice el verso 10. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lean el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no justifica. Y aquí Pablo les pone la situación algo difícil. Que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia y podría decirle que en diferentes lugares está escrito, pero podemos leerlo en Levíticos, y hay varios pasajes, pero sí está escrito que el que no guarda toda la ley está bajo maldición. Y fíjese que eso también está escrito, hermano, en el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 2, verso 10, dice que todo aquel que infringe un punto de la ley es culpable de todos. Entonces hay un problema. El ser humano no puede guardar la ley. ¿Por qué no puede, hermano? Porque el ser humano es imperfecto y la ley es perfecta. La ley no justifica a nadie. Una mujer o un hombre comete adulterio, ¿qué decía la ley? Que muriera lapidado. Pero cuando la gracia, a través de Jesucristo, le presentan una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, y cuando por la presencia de Cristo y el reto que les hace, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra, todos se van. Y el Señor se levanta y le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué le dijo la mujer? Ninguno, Señor, porque todos se habían ido. ¿Y qué le dijo al Señor? Ni yo te condeno, vete en paz. Qué acto, ¿verdad? O sea, esa mujer merecía ser lapidada, pero la esencia y la gracia en Cristo la salva, ¿sí? La salva. Es la gracia.
¿Eso no lo podía hacer la ley? ¿O lo podía hacer la ley? No, porque la ley no podía ser abrogada, estaba escrito y se tenía que cumplir, pues. Pero en la gracia no. En la gracia hay perdón. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios al Señor esta mañana? No, pero ahí como que si están dormidos, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Es que mire, hermano, vale la pena. Si usted no se emociona, ya a saber que lo ve emocional. La ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y eso es para nosotros hoy en el siglo XXI. Los justos vamos a seguir viviendo por fe, hermano. No importa cuando usted vea que todo se está poniendo difícil. Hay veces que sufren los demás, pero usted no se preocupe porque solo la gracia puede justificarnos. La ley no nos puede justificar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido. Lean el verso 13 y 14, por favor. Verso 13 dice, de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lean el 14. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos ha redimido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. ¿Por qué es maldito todo el que es colgado en un madero? Porque era el suplicio que le daban a aquellos criminales que se les probaban todos sus delitos y eran colgados en un madero. Entonces Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que no merecía porque no había cometido ni un tan solo pecado. Jesucristo no cometió un tan solo pecado. ¿O ha pasado por la mente suya alguna vez que Jesucristo cometió algún pecado? Yo esperaría que no. Jesucristo nunca cometió pecado. ¿Y quién lo afirma? La Biblia. La Escritura afirma que Jesucristo nunca cometió pecado. Entonces no era culpable ningún delito en el nivel humano ni delante de Dios. Él no merecía morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué murió Él en la cruz del Calvario? Por usted y por mí. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Lo quieren buscar? Isaías 53. Ya lo vamos hallando, ya lo encontramos. Se lo voy a leer así rápido porque el tiempo se nos está yendo muy. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Isaías 53:3. Experimentaba en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que dice el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Tremendo, ¿verdad? El que no merecía. Dios cargó en él todo el pecado de nosotros. Fíjense que Dios no hizo a Jesucristo pecador, lo hizo pecado. ¿Entiende? Porque no lo iba a hacer pecador, porque usted hubiera necesitado un redentor. Pero Él con su sacrificio traía redención a la humanidad. Y iba a alcanzar a todos, porque nos ha redimido de la maldición de la ley que decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo traía la maldición de la ley porque yo no podía guardar la ley. Los gálatas no podían guardar la ley porque no eran capaces de guardar la ley. Por lo tanto, había otra maldición: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y Jesucristo fue colgado en un madero para que Él se hiciera maldición, para que aquella maldición que nos tocaba a nosotros y la segunda maldición también borrara nuestra maldición. Qué grande es el Señor. Esas cosas a mí me emocionan. Me emocionan. Porque yo conozco los efectos del pecado. Yo sé el sufrimiento que el ser humano tiene cuando está metido en lo más profundo del pecado. La persona sufre. Ahí en lo íntimo llora y sufren. ¿Pero por qué? Porque hay una maldición. Pero Jesucristo muere en la cruz haciéndose maldición para que los malditos alcanzáramos redención. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabo y glorifico el nombre del Señor esta mañana. La ley no nos justifica, pero sin embargo Cristo nos ha redimido. Cristo, el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad, sin embargo se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Quien moría en la cruz era considerado maldito. Esta era una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los griegos. Quien era crucificado se le consideraba culpable y merecedor de padecer bajo el juicio de Dios. Y todo ese juicio de Dios cayó sobre Jesucristo para que usted y yo tuviéramos esperanza de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Gálatas 3:14 que acabamos de leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, ese acto, hermanos, de Cristo en la cruz del Calvario nos abrió una puerta y un camino de bendición como nadie se imagina. Hoy usted y yo podemos transitar, dice la Biblia en Hebreos, transitar por un camino nuevo, vivo, que nuestro Señor abrió a través del velo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el velo cuando el Señor murió? El velo se rompió. El velo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se rompió de arriba a abajo. Se rompió el velo. Entonces dice que podemos transitar por ese camino que nuestro Señor Jesús abrió a través del velo por su carne y por su sangre, para poder llegar confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar auxilio en el oportuno socorro. O sea, mire, qué maravilloso lo que vale la redención por la sangre de Jesús. Ahora, vamos a ir terminando ya. La promesa llegó primero. Lean conmigo los versos 15 al 18, por favor. Yo leo el 15. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Lean el 16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes,
como si hubiesen muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Lean conmigo el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Lean conmigo el 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí en la Escritura hay, en vez de juegos de palabras que a uno cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero si usted la lee despacio, puede entender. Entonces, en estos versículos, hermanos, se nos da una luz, que la promesa llegó antes que la ley. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no existía la ley. ¿Entiende? O sea, fue primero la promesa y después la ley. Entonces, la promesa vino como más de 4 siglos antes de la ley. Y fíjense que por eso es tan sencillo. Hoy, 20 siglos después, la promesa sigue actuando en todo aquel que recibe a Jesucristo por la fe. Sigue actuando esa promesa que fue dada siglos antes. Y dice, mire, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida. O sea, un testamento, aquí tenemos un abogado. Un testamento, una vez firmado, ¿verdad que nadie lo puede invalidar? ¿No? Ya está el testamento y punto. Y los herederos ni saben qué le han dejado, pero el testamento dice, cuando el testador muere, el heredero puede llegar a decir, mire, ¿y qué me dejó mi papá, doctor o licenciado? Veamos el testamento. ¿Lo ven? Y dice ahí, pues que mi hijo pague todas las deudas. Pues va a pagar todas las deudas, porque el testamento así dice, ¿verdad? Pero dice, yo le dejo una casa en el mar, le digo, eso le dejó. Ahora, ¿cuál es en nuestro testamento que se escribió? Es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que más garantiza ese nuevo testamento? Ese nuevo pacto nos garantiza la vida eterna. Eso es lo que nos garantiza, hermano, la vida eterna. Por eso dice la Biblia que yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Porque es un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto, y es más, si fue, a mí me gusta. Si quieren, lean ya ustedes en su casa todo el capítulo 15 de Génesis. Me gusta mucho. Porque Dios le dijo a Abraham, mira, prepárame ahí un becerro. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo? Lo partió en 2. Y Abraham pasaba en medio del cuerpo muerto, porque según la costumbre era que para un pacto mataban una cordera y las 2 partes pasaban y juraban, así me hagan a mí si yo no cumplo este pacto. Pero Dios le dijo a Abraham, pero ¿y cómo iba Dios a venir y pasar en medio del cordero ahí partido? Pero dice que ya entrada la noche, pueden leerlo en el capítulo 15 de Génesis, ya entrada la noche, dice que se vio un horno humeando, una antorcha de fuego que pasó en medio de los cuerpos muertos, y ahí hizo Jehová un pacto con Abraham. Lo selló. Ahora con nosotros, ¿cómo se sella el pacto, hermano? Con el derramamiento de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, hermano. Allá murió una cordera para que Dios hiciera un pacto con Abraham. Aquí muere su Hijo Jesús como garantía de que si yo creo en Él, yo tengo vida eterna. Denle en alabanza al Señor. Terminamos ya con el propósito de la ley. Leamos
lean conmigo los versos 19 al 22. Vamos bien con el tiempo. Verso 19, 3:19 de Gálatas dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Leen el verso 20. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lean el 22, por favor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. Fíjense que en el verso que leímos antes, ahora bien, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice bien, a su simiente. Está en singular la palabra simiente, no está en plural, porque se está refiriendo a uno. Y no dice y a la simiente como que si hubiese muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. ¿Y saben dónde se menciona eso por primera vez? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se menciona eso por primera vez? En Génesis. Sí. Le dijo Dios a Satanás: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el carcañal y ella te herirá en la cabeza. Allí se está hablando de la simiente que después iba a pasar por Abraham, donde la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Así que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, fue una herida que Satanás le hizo, pero solo en el calcañal. Y una herida en el calcañal no mata. Pero Jesús, cuando resucitó, lo hirió en la cabeza, para nunca volverse a levantar ya. Está haciendo daño, pero anda como león rugiente sin dientes, ya no puede. Él anda buscando a quien devorar, pero si el creyente es fiel no se deja devorar. Mire, hay un aspecto muy importante aquí que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles y por medio de un mediador. Oiga, qué interesante, hermano, lo que Pablo está diciendo, que dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles y había de por medio un mediador. O sea, allá en el monte Sinaí, indudablemente habían muchos y muchos ángeles, hermano, para que la ley fuera transmitida y el pueblo pudiera recibirla. Ahora, ¿pudo el pueblo de Israel oír la voz de Dios que estaba dictando la ley? ¿Pudo el pueblo de Israel oír la voz de Dios que estaba dictando la ley? No pudieron. ¿Por qué? No aguantaban la voz de Dios. Y entonces, ¿qué dijeron? Mejor quédate tú ahí, Moisés, y nosotros, lejitos. Y oye tú, oye todo, y nos traes a nosotros todo lo que Él diga. Qué interesante, ¿no? En ese caso, Moisés se convierte en un mediador para que el pueblo de Israel recibiera la ley. Ahora Jesucristo también es un mediador, hermano. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a la mediación? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Entienden?
Así este es maravilloso, hermano. Si usted no lo emociona, pues ya realmente tenemos problemas. Y el mediador no es de unos, pero Dios es uno. Luego, la ley contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede vivificar. La ley fue añadida para que nosotros primero nos diéramos cuenta de lo grave que es el pecado y que somos pecadores, y que el ser humano empezara a desear un Salvador. Cuando la simiente vino, el Salvador se hizo patente para los seres humanos para que lo pudieran recibir como su Señor y Salvador. Yo creo que esto ha estado bastante claro, ¿o no? Que no podemos añadirle nada a nuestro evangelio. Que el evangelio es completo. Y que no nos hagamos insensatos de querer añadir algo al evangelio que está concluido. Si usted ha aceptado a Jesucristo y cree que Él es su Salvador, usted está completo y tiene garantizada la vida eterna según la promesa del Señor. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta mañana? Pero de verdad, un gloria a Dios, pero que